Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano, y Claudia Patricia Cañas. pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Mire esa imagen que tiene usted ahí. ¿Qué está contemplando usted ahí? Bella, hermosa, bonita. A esa es la ciudad que tenemos. Le iba a traer otra imagen del Palmetto tipo 3, 4, 5 de la tarde. ¿Cómo es el Palmetto? Un contraste contrario. Pero es nuestra ciudad y yo quiero decirle con todo el cariño que estamos en una linda ciudad. Es una ciudad hermosa. ¿Tiene problemas? Sí. ¿Tiene cosas feas? Muchas. Yo a veces bromeando digo, Miami no es Estados Unidos, porque somos tantos latinos que como que no mostramos lo que es todo el resto de la nación, pero es el lugar donde Dios nos puso. Y es el lugar que debemos de amar, debemos de bendecir. Y lo más interesante es que en medio de esa ciudad hermosa, usted y yo somos la gente más hermosa de Miami. Ay, me gustó ese amén de la hermana Mari, muy bien. En medio de Miami, ustedes son las personas más especiales de toda Miami. Ahí ninguno dijo amén. Oiga, no, como que no le gustan los piropos ni los elogios, hola. Yo quiero decirle con todo el cariño que nosotros somos los más especiales y lo más bonito. ¿Sabe por qué? Porque somos los hijos de Dios en Miami. Y usted no tiene un papá feo, usted tiene un papá hermoso, un padre maravilloso, un padre bueno, del cual nos saca pecho. Yo no sé si usted acuerda, el hermano Humberto tal vez, el pastor David, cuando uno es niño pequeñito, sobre todo nos pasa a los varones. Nosotros los varones, los niños, sacamos pecho por nuestro papá. Para nosotros nuestro papá es el más grande, es el más fuerte, es el más inteligente, es el más capaz. Para nosotros el papá es el papá, ¿sí o no? La niña está, ella lo ven todo lindo, mi papi, todo bonito el papi. Pero hay unos papás que no son muy buenos. Hay unos papás que son mañosos. Y cuando uno empieza a descubrir lo que es el papá de uno, hay gente que le da vergüenza del papá. Mi papá no, le da vergüenza al papá. Ahora yo quiero decirle, usted y yo no tenemos un solo motivo para que nos dé vergüenza decir que tenemos un buen padre y es nuestro Padre Dios. ¿Cuántos decimos amén? Por eso usted es el pueblo más especial sobre la tierra. Ustedes y yo somos los hijos de Dios. Y no solamente contentos con eso, usted y yo tenemos la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Eso es un motivo también para darle gracias a Dios. ¿Qué tenemos? Su naturaleza. Y no contento con eso, nosotros además de eso estamos sentados en lugares celestiales, así dice la Escritura. Así que mientras usted está aquí en Miami y a veces lucha con el I-95 o lo que sea, usted puede decir, yo estoy ya sentado en lugares celestiales en Cristo y con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente usted es especial y usted es hermoso en esta tierra, sino que usted cuenta con la oportunidad de entrar cuando quiera, a la hora que quiera, a la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Usted tiene acceso directo, usted no necesita hacer algún sacrificio más, usted no necesita hacer ningún operativo más, usted no tiene que buscar nada, ya el Señor lo hizo todo para que usted podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Son motivos de poder decir a Dios aleluya y alabanzas. Y además de eso, ¿sabe por qué usted es el mejor pueblo, sobre todo Miami? Porque la Biblia nos dice que aún a cada uno de nosotros, en ninguno de nosotros hay condenación, así dice la Biblia. Así dice la cosa. En usted y en mí no hay condenación. No es un motivo para decir gracias, Señor. Le pregunto, ¿usted está en Cristo? Y ahora empieza a mirar la importancia de lo que significa el nombre de nuestra iglesia, Nueva Vida en Jesús. Ya no hay nada que le puedan señalar a usted. No hay nada. Ya el diablo puede decir, mire, el Señor dice, sí, pero yo lo compré, es mi hijo. Ya no hay condenación. Así que tenemos muchos motivos para honrar al Señor en esta mañana. Ahora, lo que quiero decirles
preste su atención a lo que le quiero mostrar en esta mañana. Perdón, ¿le cambia a usted un poquitico su semblante y su identidad con lo que le acabo de decir? Y ya hasta esta semana usted va a caminar mucho más firme, con la frente en alto. Se le dice, ay, yo no sé cuál. No, usted es un hijo de Dios, especial por todo lo que ha hecho. Algunos de nosotros, durante estas semanas pasadas, y algunos todavía, están viviendo esto. Esta imagen yo sé que le va a gustar, y es muy común para muchos de nosotros, y recientemente la acabaron de vivir. ¿A cuánto le gusta viajar? ¿Sí le gusta viajar? Ay, qué bueno. Mire, cuando analizo en esto, usted ya sabe por qué le voy a decir lo que le quiero decir. Cuando alguien va a hacer un viaje, el viaje realmente comienza, tiene unos procesos. Lo primero es el proceso del abordaje, pero después se cierran las puertas, y cuando se cierran las puertas es cuando oficialmente va a empezar el vuelo. Y el vuelo comienza con una llamada del capitán, con un anuncio que el capitán va a dar unas instrucciones. Luego va a haber un tiempo de carreteo, después va a pasar el proceso del despegue. Ya después de que el avión ha despegado, va a tener otro proceso que es el ascenso, y en el momento del ascenso llega un momento donde va a estar ya la velocidad del crucero, ese otro estado que hay durante el vuelo. Luego, después de un tiempo, ya cuando es el momento de aterrizaje, empieza otro tipo de proceso, porque va a empezar entonces lo que se llama la aproximación, que es cuando ya la aeronave va a empezar a buscar la pista específica. No puede aterrizar en cualquiera, en la pista que se le ha asignado para hacer su aterrizaje. Luego viene ahora sí el aterrizaje, después viene el rodaje final, o lo que también se llama en inglés el taxiing, para luego encontrar unas palabras que el capitán también vuelve y da para hacer el desembarque. Lo interesante es que muchos ya hemos viajado tanto en avión que a veces las voces que da el capitán, los anuncios que da el capitán, la información que da el capitán, a veces ya no le prestamos atención y seguimos con el chat, o seguimos aquí buscando, peleando a ver cómo conecto el teléfono para ver la película, para escuchar música, para estar hablando ahí, y no prestamos las instrucciones, no prestamos atención a las instrucciones del capitán. Y utilizo este ejemplo para poder dar algunas instrucciones que necesito darle a usted con base a lo que va a pasar durante los próximos días, semanas. Entonces déjeme abusar un poquitico de mi imaginación y mi creatividad y hablarle como el capitán del vuelo y decirles a ustedes: buenos días, señores pasajeros. Entre otras cosas, a veces ni se entiende. ¿Cierto? ¿Pasa eso? Eso pasa. Quiero hacerlo más audible y decirles: buenos días, señores pasajeros. Le habla el capitán Zambrano desde la cabina de mando. Bienvenidos a bordo del vuelo 0329, porque es que hoy es 29 de marzo, con destino a la edificación de su alma. Le quiero dar algunos detalles del vuelo. Nuestra duración estimada va a ser de 45-50 minutos. Haremos escala cada domingo. Estaremos volando a altas revelaciones del cielo y esperamos tener un vuelo tranquilo, aunque le voy a garantizar que hay presencia de algunos movimientos fuertes por causa de turbulencias que son provocadas por el mensaje de la religiosidad y de la tradición religiosa que la iglesia ha recibido por tanto tiempo. La hora de llegada local estimada depende de la voluntad de Dios. Le pedimos asegurar su equipaje de mano. Tome su Biblia. ¿Trajeron su Biblia? ¿Cuántos tienen su Biblia en la mano? Levante la mano los que trajeron la Biblia. Ahora levante la Biblia, levante la Biblia. Tome su Biblia. Tome su cuaderno de notas. ¿Cuántos tienen aquí cuaderno de notas? De apuntes, lapiceros, bolígrafos. ¿Cuántos toman notas en sistemas electrónicos? iPads, lo que sea, computador. Muy bien, tómelo. Por favor, abroche su cinturón de seguridad, porque garantizo que habrán cosas que serán fuertes durante este vuelo. Y finalizan los capitanes con una hermosa: gracias por elegir
a Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, su aerolínea de transformación integral. ¿Ya usted está preparado? Toda esa introducción, ¿por qué? Porque vamos a desarrollar un tema nuevo que le he dedicado horas para desarrollar. Y durante el mensaje necesito dejar estas instrucciones claritas. Vamos a de pronto tener algunas expresiones que por ser colombiano no son conocidas o no son muy familiares para otras personas de otras culturas. Si usted no conoce algún término, por favor tenga la libertad de preguntar. Estas charlas de aquí en adelante no van a ser tan expositivas, tan sermón. Vamos a tener la oportunidad de tertuliar, por lo tanto le pido el favor que participe. Voy a tener muchas preguntas, voy a hacer preguntas, porque me interesa como pastor conocer qué hay en su corazón, qué hay en su entendimiento con respecto a ciertos puntos. Vamos a abordar temas teológicos, inclusive algunos hasta tan básicos, pero que hay confusión dentro de la iglesia. Y por eso le digo que algunas cosas van como a impactar cuando uno lo escucha por primera vez, porque uno ha recibido una cantidad de información y a veces se queda con eso, pero no trasciende mucho más allá. Eso sí le garantizo que va a aprender muchísimo. Si va a hacer preguntas que sean acorde a lo que estemos desarrollando, tenga esa libertad. No se cohíba cuando yo le pregunte algo. Si no sabe algo, no importa. Nadie sabe todo, yo tampoco me las sé todas, pero podemos tener este tiempo de tertuliar, de hablar y de compartir. ¿Le parece a usted ya claras las instrucciones que quiero decirle? Sí, ¿cómo vamos a trabajar durante los próximos domingos? ¿Sí? ¿Lo conoce? Muy bien, ya empecé con las preguntas, empecé con preguntas con respecto a esto. Algo que quiero decirle con todo el cariño es que yo a cada uno de ustedes los amo y los amo mucho. Y cuando uno le habla de amor a la gente, generalmente la gente piensa, y nosotros que somos tan latinos, ¿sabe cómo somos los latinos? Los latinos somos muy emocionalistas y somos muy de mucho tocata, de que nos toquen o tocar. Nosotros somos de abrazos. ¿Los norteamericanos son de abrazos? No, yo no. Pero es que usted, pastor, ha hecho un trabajo de latinización. El pastor David, y él ama tanto la cultura hispana que, ¿sabe? Ya nos conoce mucho. Se ha hispanizado un poquito, sí. Pero usted realmente, yo recién llegué aquí, yo en Colombia eso era abrazo para un lado y para abrazo, y me tocó aprender, a veces me tocó poner límites, sobre todo con las hermanas, porque todo el mundo se abraza, todo el mundo se saluda en la iglesia, ¿cierto, pastora? Uno en Uruguay, en Latinoamérica, allá en Centroamérica, es abrazos y todo. Y beso, y a uno le toca poner marcas también, porque a veces dicen, oiga, como que ese abrazo estuvo más allá. A los latinos nos gusta tanto que poches, que bechos, y entonces a veces decimos, ay, el pastor cómo me ama, porque es mi pastor sí me abraza, porque el pastor sí me ama. Pero ¿sabe cuál es la mejor forma de demostrarle uno como pastor que ama al rebaño? No es solamente por palabras bonitas y por decirle los amo, sino saber que mi postura de estar aquí al frente me exige a mí, me demanda a mí, me pone responsable ante Dios por su estado espiritual. Y entonces necesito prepararme, y no prepararme de cualquier manera, me toca prepararme bien, de darlo todo aquí para su edificación, para su transformación. No solamente para que usted tenga buena información. Yo necesito a usted enseñarle correctamente. ¿Necesito qué? ¿Enseñarle qué? Correctamente. Y esto tiene que ver tanto de forma como de fondo. Podría yo decir primeramente el fondo, o sea que lo que yo enseñe, primero que todo sea correcto conforme a la palabra de Dios. Eso tiene que ser de fondo. Pero además de eso tengo que tener la forma, la estrategia, las maneras, el carisma, la gracia para poder enseñar. Tiene que ir de la mano.
La manera de yo demostrarle a usted que lo amo es incluso, ¿cómo cree usted que un pastor puede amar a la iglesia, al rebaño del Señor? ¿Cómo cree? A ver, dígame, ¿cómo más? Estamos hablando de la preparación para poder dar. Quedaron mudos. La idea es que usted participe. Le dije que esto va a ser muy tertuliado. ¿Corrigiéndole? Sí, esa es una forma de mostrar amor. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta que me regañen. Uy, es que todo el regaño. Pero muchas veces esos regaños es porque uno espera lo mejor. ¿Uno por qué corrige a los hijos? ¿Por qué? ¿Porque los qué? Porque los ama. El buen pastor, su vida da por la... Ay, sí, Señor. Amén, me gusta eso. Gracias, pastor. El buen pastor da la vida. Y eso invierte. Yo le decía a un pastor allá, al pastor Oscar en Cali, hace muchos años, yo le decía, él decía, el buen pastor necesita tener buenas rodillas para poder estar arrodillado. Y hay gente que tiene callos en las rodillas y parecen rodillas de camello de tanto orar. Sí, eso es cierto. Pero ¿sabe qué también necesita el buen pastor? Buenas nalgas. Porque hay que pasar mucho tiempo sentado, leyendo, estudiando, indagando, preguntando. Esto no es predicar por predicar. Así que cuando un pastor corrige, ¿es por qué? Porque ama. Un buen pastor demuestra su amor cuando provee herramientas para que la gente se prepare. El mal pastor vuelve a la oveja pastor dependiente. Pastor, ¿usted qué hace? Pastor, ¿usted qué opina? ¿Usted, pastor, qué piensa? Pastor, ayúdame por aquí, pastor. El que se vuelve dependiente del pastor, ese es un mal pastor. Porque el pastor lo que va a hacer es preparar cada día para que la persona madure, crezca y se pueda desenvolver y siga su vida conforme a las buenas y sanas enseñanzas de la palabra del Señor. Eso va a ser un buen pastor. Así que yo creo que entre esas maneras yo estoy comprometido con su formación, con la formación de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Quiero hacer un gran paréntesis y decir, esta enseñanza la tomo para mí mismo también. Me he olvidado no solamente el pasado, sino yo he propuesto en mi corazón decir, bueno, tengo que empezar a proyectar, vivir lo que vamos a escuchar, lo que vamos a poder nosotros vivir. Así que no tome esto como regaños, y si en algún momento usted llega y dice, ay, yo fallé en esto, de aquí en adelante usted va a tener la oportunidad. Yo cumplo con darle, con enseñarle, pero de tener la oportunidad de usted cambiar, mejorar, de ser que el Espíritu Santo transforme su vida. Ya todas esas son las indicaciones que le da el capitán por ahora. Pero quiero decirle algo antes de empezar, porque hoy vamos a ver solamente la introducción y tal vez no alcancemos de desarrollar todo, pero no hay afán. ¿Listo? No vamos a correr. Quiero es que esa enseñanza quede plasmada en lo más profundo de su corazón. Le pregunté ahora, ¿a cuánto les gusta viajar? Levanten la mano a todos los que les gusta viajar. Eso. Cuando uno viaja y toma el avión hacia New York, uno se pega a la ventana porque quiere ver ¿qué? ¿Qué quiere ver? El paisaje, la ciudad. Pero los que van por primera vez le han dicho que en Estados Unidos, en New York, hay algo famoso que se puede ver desde el aire. ¿Qué es? La Estatua de la Libertad. Y uno identifica Nueva York y ahí está la estatua. Los que han ido a París, ¿cuántos han ido a París? También, yo no sé, yo desde lejos yo quería ver a la dama parisina, y le tomé foto, allá. Uno identifica que ya está. Hay lugares que son emblemáticos. Los que han ido a China, dice que cuando van hacia China, pueden divisar, incluso desde los satélites se ve algo que han construido el ser humano. Y eso es emblemático de China, ¿qué es? La muralla china, eso identifica. Cuando uno va sobre Miami, ¿qué identifica Miami? Y el mar, la playa, esos colores, esos contrastes. Eso es hermoso, va uno sabiendo. Ahora, todo esto lo digo porque cuando alguien iba hacia Jerusalén en el tiempo bíblico, la gente veía algo especial. Hoy en día la gente ve otra imagen. La gente generalmente cuando va hacia Jerusalén ves esta imagen.
Esa es la imagen que ven en Jerusalén, hoy en día. Y ese símbolo que está ahí dorado, la cúpula o el domo de la roca, entre otras cosas, aunque está en Jerusalén, no es propio de la cultura israelita. Eso es musulmán. Es como algo y que está. Pero cuando en los tiempos bíblicos, alguien se acercaba hacia Jerusalén, lo que iba a ver en ese lugar era esto: el templo de Salomón. Muchos le llaman el templo de Salomón y teológicamente se le conoce así, pero yo creo que el templo no es solamente el que lo construye, sino el que lo diseña. Y entonces, aunque muchos teólogos, maestros y todo llaman el templo de Salomón, y así lo conocemos y entendemos, para mí, de manera personal, es el templo de David. ¿Por qué digo de David? Porque ¿quién lo diseñó? ¿Quién fue el que recibió el diseño de este templo? David. ¿Quién fue el que recogió todos los materiales y todos los insumos y todo para construir el templo? ¿Quién era? David quería construirlo, tenía todo listo, y llegó un momento en donde Dios se le atravesó y le dijo: Señor, ¿sabe usted no lo va a construir? Usted tiene tanta sangre en las manos que no lo va a construir usted, lo va a construir su hijo. Además, dice la historia que cuando Salomón fue a construir el templo, llegaron algunos amigos de David y dijeron: Salomón, nosotros somos tan amigos de David, fuimos tan amigos de su papá, que nosotros vamos a traer madera y le vamos a dar. Y usted puede leer eso en la historia. Aquí no es polemizar si es de David, si es, ese no es lo que nos interesa. Lo que quiero llevarles en este viaje, a que piense usted en esa obra majestuosa. Ese templo era una estructura maravillosa. Cuando alguien se acercaba, lo veía a la distancia. Además, dice un relato de la reina de Sabá, cuando llega a ese lugar y encuentra a Salomón, le dice: Salomón, todo lo que me habían dicho de esto de Jerusalén, todo esto que me habían contado se quedó pequeño con todo lo que yo hoy estoy viendo. Es que esto es glorioso, esto es poderoso. Estamos hablando de una estructura que tenía más o menos 30 metros de largo. Esto en pies es más o menos unos 98, casi 100 pies de largo. El ancho de esta estructura, estamos hablando de 10 metros, más o menos unos 33 pies de ancho. Pero la altura de ese templo, eso era algo exorbitante. Estamos hablando de una estructura de más de 15 metros de altura. Para los que manejan los pies, estamos hablando 50 pies. Algo alto, grande. Eso sobresalía, además de que las construcciones que había a su alrededor siempre eran muy pequeñas. Era muy poco encontrar casas de 2 pisos, generalmente eran de un solo piso. Entonces se destacaba. Pero no solamente era el tamaño, sino es la historia, la tradición que tiene ese templo. Porque dice la Escritura, y es muy enfática, que cuando se estuvo construyendo ese templo, se construyó de manera silenciosa. Allí no hubo un solo martillazo, un solo golpe durante la construcción. Todas las piedras se construían, se cortaban allá en las canteras, todo, y venía todo preciso, analizado, completito, para venir y ser colocado allí. Todo era preciso lo que se hacía ahí. Entonces eso tenía una tradición y tenía un respaldo del diseño arquitectónico y de la construcción y la ingeniería de su tiempo. Además, si miramos, el interior era revestido de oro puro. No cualquier oro por ahí, era oro. Los techos y todo era esculpido con oro, querubines, bueyes, una cantidad de cosas sobrenaturales, bonitas. Y además de eso, había un lugar santísimo, que eso sí era, mejor dicho, de gran gloria en la parte arquitectónica. Ahí estaba el arca del pacto y todo lo que usted conocemos. Y había 2 pilares, que usted los ve ahí detallar, esos 2 pilares de bronce. Eso era brillantísimo. Cuando el sol salía, eso resplandecía. Esos 2 pilares tenían 2 nombres. Tenían el nombre de Joacim y de Boaz. Y no solamente esa infraestructura era llamativa, sino que tenía un mar de bronce. ¿Qué era el mar de bronce? Era una fuente que habían hecho en bronce y estaba también sobre el lomo de unos bueyes ahí. De esos bueyes
12 bueyes. La gente cuando entraba lo único que había era pomposidad y gloria allí. El diseño era magnífico, era algo bien llamativo. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque es necesario entender todo ese proceso que Dios va a tener con su pueblo para buscar un lugar donde Él va a estar, donde Él iba a habitar, donde Él iba a permanecer. Y para poder yo llegar a hablar de este templo, primero tengo que retroceder en la historia e ir al lugar donde comienza todo. ¿Dónde comienza todo? ¿En dónde? No, antes de Egipto comienza algo. En el jardín del Edén. En el jardín del Edén, ahí no había templo, ahí no había ninguna estructura allí. Pero entonces, allí nos registra en la Biblia que lo único que había era un jardín donde el hombre solamente tenía que trabajar. Y el trabajo viene antes de que el hombre se obedezca. Ya el hombre tenía que. Hay una canción muy latina por ahí que se escucha mucho que dicen: a mí me llaman el negrito del batey. ¿Sí la han escuchado por ahí? ¿Cuántos han escuchado esa canción? Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo para ellos, el trabajo no es un enemigo. Y después dice la frase: porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Cuántos aquí? Ay, a veces vemos el trabajo como castigo. Levante la mano. Seamos sinceros. Usted se levanta con ganas los lunes, decir: qué bueno, voy a ir a trabajar. Hay gente que le da lo mismo, pero dice: ay, hoy es domingo, mejor no voy a la iglesia, me quedo durmiendo. Menos mal usted no es de esas personas. Pero qué bueno cuando es cambia un viernes, usted levanta el de un viernes y dice: ay, es el último día de trabajo. El hombre tenía que trabajar entonces en ese momento, tenía que labrar la tierra. Y eso mostraba una función del hombre de dominar, de enseñorear sobre la tierra. La diferencia es que se trabajaba sin dolor, se labraba la tierra sin sufrimiento. ¿Todo por qué? Porque ahí Dios y el hombre y Dios estaban cara a cara. Había una plena comunión entre el hombre y Dios. Y usted conoce el suceso, lo que viene después. El hombre desobedece y viene el tiempo o el momento de la caída. ¿Cuántos conocen el tiempo de la caída del hombre? Y así le conocemos mucho, así leemos mucho y entendemos ese término. Sin embargo, cuando nosotros miramos, deberíamos de cambiar un poquitico más el tiempo de la caída, porque una cosa es que yo vaya caminando por la vida, me tropiece y me caí, y otra cosa es lo que realmente ocurrió, que lo que hubo fue muerte. ¿Qué fue lo que hubo? Una cosa es un caído y otra cosa es un muerto. Entonces, eso es importante empezar a aclarar, porque ese concepto tenemos que tenerlo nosotros. Porque muchas veces nosotros tenemos el concepto de somos unos caídos levantados. No. Nosotros somos unos muertos que vamos a mirar muchas cositas. Le hago este énfasis para que usted vea de a dónde es que Dios lo va a sacar a usted. ¿De a dónde lo va a sacar a usted? Viene el tiempo de la muerte, que la muerte no es sino una separación. Diga conmigo: separación. ¿Qué significa muerte? Separación. ¿Una separación de qué? ¿O de quiénes? En el caso de una muerte física es la separación del alma del cuerpo. Pero hablando espiritualmente, porque Dios le dice a Adán: Adán, no haga esto y esto y esto, porque el día que usted haga esto, usted va y él come del fruto. ¿Se murió? No, siguió viviendo físicamente, pero espiritualmente estaba muerto. ¿Estaba qué? Estaba morido, estaba muerto. Entonces, eso es necesario tenerlo clarito, porque viene el tiempo entonces de la separación entre hombre y Dios. Luego hay un periodo de teofanías, donde Dios venía de vez en cuando y se le presentaba a algunos hombres. Por ejemplo, recordamos a Abraham y a los patriarcas de cómo tenían encuentros con el Señor y hablaban y participaban allí. Sin embargo, ahora sí viene después otro tiempo, que es el tiempo de él, que nombraba nuestro hermano Humberto, era el tiempo de la esclavitud. Ahí viene el tiempo del éxodo, ahí viene un tiempo donde, oiga, me llama la atención,
¿Cómo comenzó ese periodo de esclavitud? ¿Usted sabe cómo comenzó? Comenzó con una llegada de paz, de alegría. Faraón, que está ahí, recibe a José. Después recibe al pueblo de Israel, le dicen lo mejor de los terrenos es para ustedes. A nosotros no nos gusta la ganadería, a nosotros no nos gusta el pastoreo, eso de a trabajar con animales no nos gusta, a nosotros no nos gusta. Quédense ustedes con las tierras esas despreciadas de José. Y eran las mejores tierras porque eran las más productivas, las más fértiles. Había comida, había hierba, había frutas, había árbol, había mejor. Pero para los egipcios eso era feo, era despreciable. Y lo que comenzó como un periodo de paz, lo que comenzó como un periodo de amistad, se convirtió después en un tiempo de tortura, de dolor, de sufrimiento, de muerte. Dígale a la persona que está a su lado, mírele a los ojos, dígale, no le sonrías. Dígale, no le sonrías a todo lo que te sonríe. Dígale a otra persona que está a su lado, no todo lo que se te presenta viene de Dios. Así venga disfrazado de comodidad, así venga disfrazado de bienestar, de placer, de prosperidad. Mucho cuidado. Pero como Dios es sabio, ¿cuántos decimos amén? Dios permite ese tiempo de la esclavitud. Y es un momento muy difícil para el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque se van a perder dos cosas. Usted que está apuntando, le dije allí. Lo primero que apunta o puede apuntar allí es que lo que perdió no solamente fue la libertad. Y creo que esos son unos derechos fundamentales, más valiosos que tenemos los seres humanos. ¿Cuántos decimos amén? La libertad de poder hablar, la libertad de poder pensar, la libertad de poder caminar, la libertad de poder vivir. Eso es un derecho fundamental. Ellos lo perdieron la libertad. Pero no solamente perdieron la libertad, sino que a través de ese proceso van a perder su identidad. Ahora apunte allí y diga conmigo identidad. ¿Qué es lo que están perdiendo? La identidad. Llega un momento donde ellos esa cultura empieza a recibirla y ellos no saben todo lo que, de dónde vienen y se les olvida su trasfondo y todo. Empiezan a adorar otros dioses, aprenden otra cultura, aprenden otro idioma, aprenden otros ritos y van perdiendo su identidad. Pero después de ese tiempo, Dios dice, no, vamos a empezar a organizar las cosas. Y entonces llama a Moisés, usted ya conoce muy bien la historia de Moisés. Éxodo capítulo 25, abra su Biblia, por favor. Y en Éxodo capítulo 25 usted va a ver cómo Dios empieza a organizar. Desde el capítulo 20 empieza Dios a darle instrucciones. Y dice, bueno, el pueblo ha estado sin Dios y sin ley, vamos a organizar las cosas. Esto es para mi pueblo Israel. Y la Biblia lo dice muy claro en el capítulo 20, escribe a los hijos de Israel. Esa ley es directamente para los israelitas. ¿Para quién es esa ley? Para los israelitas. Y va a haber una cantidad de enseñanzas. Pero en el capítulo 25, verso 8, entre tantas demandas de Dios, entre tantos proyectos de Dios, dice el verso 28, dice el Señor, y harán un santuario. Diga conmigo, harán un santuario para mí. ¿Se acuerda cuando le dije que antes las obras del hombre eran para trabajar la tierra, labrar la tierra, enseñorar? Ahora Dios los va a dar otra orden de trabajar, de construir, de edificar. Y van a construir un santuario. ¿Y ese santuario era para quién? Solamente para el Señor. Y entonces dice el Señor, cuando hagan eso, yo habitaré en medio de ellos. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, y así lo iréis. Entonces vamos a encontrar que Dios quiere que el hombre prepare un lugar para él habitar en medio del pueblo. El Dios que estuvo distante por allá en la historia desde que se perdió la relación entre Adán y Dios y todo eso, y que de vez en cuando Dios se presentaba, y ahora Dios dice, no, yo quiero hacer una morada y voy a estar ahí en medio del pueblo, y los manda a construir allí. Y lo interesante de esto es que el mismo Dios es el que define el diseño de su morada. Aquí, ¿en dónde nace la intención? ¿En dónde nace esa intención? ¿En dónde? ¿En dónde? En el corazón de Dios.
Eso, me gusta mucho, gracias Claudita. Eso nace de Dios. Y Dios va a definir todas las cosas y va a decir esto va a ser así, va a medir así, esto es de tal material. Dios no le va a dar oportunidad para que el hombre opine, diga, piense, opine, ya esto vamos a hacerlo así en tal material, yo creo que mejor ponemos esto acá, mejor quitemos esto acá, Dios dijo por acá. Pero no, todo es conforme a lo que Dios dice. Pero no solamente queda el diseño que Dios quiere, sino que nosotros vemos ahí en el capítulo 40, Éxodo capítulo 40, vamos ahora al capítulo 40 de Éxodo, unos capítulos más adelantito, y usted va a ver lo que pasa allí. Porque entonces dice el verso 34, que después de construir todo ese templo, o ese lugar, el tabernáculo, como Dios dijo, que nació en el corazón de Dios, dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo... Ahora lo que quiero que notemos es que no solamente Dios diseña, no solamente Dios ordena, no solamente Dios establece, no solamente Dios determina, no solamente Dios da una orden, sino que a esa orden Él la habita. Mire la persona que está a su lado, dígale. Si Dios te ordena algo, dígale. Si Dios te determina algo, es porque Él quiere acompañarte. Él no es como aquellos papás que le decían a uno, vaya y haga aseo, y se iban ellos a hacer otras cosas. No, Él dice, hagan aseo y acompaña a los hijos a hacer aseo, que es diferente. Ese es Dios. Dios cuando determina algo no es solamente para que nosotros lo hagamos, es para que lo que hagamos, lo hagamos junto a Él. Porque si hacemos algo en lo cual Él no está, estamos haciendo obras religiosas. Y es posible estar viniendo, por ejemplo, al templo y que el Señor no esté en el templo. Aunque sabemos que hay un principio que es la omnipresencia de Dios y sabemos que Dios está en todo lugar. ¿Cuántos decimos amén? Cuando estoy diciendo que es posible que estemos haciendo algo y Dios no está en ese algo, es porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo sin Él. Sin ser sensibles a su voz, sin ser sensibles a su amor, sin ser sensibles a su compañía, sin ser sensibles a su presencia. Y eso es una vida religiosa. ¿Es una vida qué? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Eso fue para el pueblo de Israel. Pastor, usted acabó de decir ahora que eso era para el pueblo de Israel. Eso aplica para ellos, no para nosotros. Vamos a la primera carta a los Corintios. Vamos, Nuevo Testamento. Vamos a mirar. Porque ahora vamos a ver un desenlace en el cual necesito avanzar pronto para no salir tarde. Vamos a ver qué conexión tiene. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. En el capítulo 3. Aquí le voy a dejar un principio que se va a aplicar para lo que vamos a ver más adelantito en unos cuantos minutitos. Verso 16. Cuando usted llegue a ese versículo 16 de la primera carta a los Corintios, dígame amén, por favor. Dice, es una pregunta que dice Pablo. Dice, ¿no sabéis que sois qué? Dígale a la persona que está a su lado, dígale, pero usted le va a poner un poquitico como de suspenso a esa pregunta. Dígale, ¿no sabéis que eres templo de Dios? Ahora, ¿cuántos sabíamos que somos templo de Dios? Lo sabemos porque lo hemos leído, pero hay gente que no lo sabe. Hay gente que no sabe que somos ¿qué? Y por eso tratan su cuerpo como le da la gana. Comen mal, no duermen lo suficiente, abusan de su cuerpo, le meten sustancias o alcohol o droga o tabaco o lo que sea. Eso hace una cantidad de cosas con su cuerpo, porque ellos no saben que ese cuerpo no es de ellos, sino que es. ¿Y templo de quién? Pregunto, ahora que la hermana dice lo de los tatuajes, ¿qué pasa si usted toma un spray y se va a alguna casa, algún vecino, alguna persona por ahí, o la Casa Blanca o cualquier lugar, y usted llega y raya la Casa Blanca? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasaría? A ver, dígame, ¿qué pasa? Lo llevan preso
por rayar lo que no es suyo, algo que es emblemático, por pintar la casa blanca de verde o de rojo, lo que sea. Ahora imagínese usted rayando el templo de Dios. Diga conmigo, mi cuerpo tengo que cuidarlo. ¿Cómo está su vida de ejercicios, por ejemplo? ¿Cuánto aquí hacen ejercicio? Pero gloria a Dios, soy cuerpo de santo del Señor. No, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Hay que darle buena comidita. Hay que balancear. Hay que hacerlo. Ahora, vamos por favor a Efesios, que aparta los Efesios. Mientras usted llega a Efesios capítulo 2, ahí como de reojo, a la persona que está a su lado, dígale, Dios mora en ti, Dios mora en ti. Así terminaba el versículo. Ahora, yo no sé si usted alguna vez ha ido a una visita donde, usted la pasa bueno en esa casa cuando lo reciben, cuando lo atienden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se ha vivido eso? ¿Cómo se siente usted en algunos lugares donde usted como que siente que esa visita está como incómoda? Que no fluye, como que no hay paz. ¿Le ha tocado eso? Que uno quería salir corriendo otra vez. Ahora pregúntese usted mismo, diga, Señor, ¿tú estás satisfecho en mi cuerpo? Porque es que a veces lo incomodamos. A veces hacemos cosas que a él como que el doctor Chapatín le da cosa. Porque el templo es santo. ¿Cuántos decimos amén? Y Él es santo. Y cuando hacemos cosas que no son santas, pues el Espíritu Santo dice, me siento incómodo en ese templo me siento incómodo. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Y cuando hacemos cosas pecaminosas, y ahora vamos a hablar más adelante, en otra charla vamos a hablar del pecado, cuando hacemos y cometemos esas faltas, ¿usted se imagina al Espíritu Santo estando en nosotros, llevándolo nosotros a pecar a Él? Por eso es que Él dice que no contristéis al Espíritu, porque Él dice, no, yo soy santo y estoy en tu presencia, yo soy santo, pero lo que estás haciendo no me agrada, eso no es. Entonces se compunge el Espíritu. Eso es lo que pasa cuando nosotros erramos. Efesios capítulo 2, verso 16, 2:16, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu del Padre. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es un motivo de mucha alegría. Yo no sé cómo se sintió usted cuando usted recibió la ciudadanía de esta nación. ¿Cuánto nos sentimos bien? Uno saca pecho. Yo me fui bien bañado, bien vestido. Además, hasta me hice peluquear el día anterior. Me fui a la barbería. Ahora imagínese, soy conciudadano del reino de los cielos. Eso sí es para dar motivo de más alegría. Y entonces dice Pablo más adelante allí, soy parte de la familia de Dios. Verso 20, dice, edifi. ¿Qué dice el verso 20? Edifi. Me está acompañando, capítulo 2 de Efesios, verso 20. Edifi. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Diga conmigo, yo tengo que edificar. Eso es importante y de aquí va a depender toda nuestra enseñanza de ahora en adelante. Pero resulta que el templo, mejor el tabernáculo que fue diseñado allí,
Llegó un momento donde, le contaba ahora, David dice, ay, mire, yo tengo una casa espléndida, yo vivo aquí en medio de tanta opulencia, ay, mire el Señor en esa carpita, en ese lugar, no sé, tocar armar, desarmar. Yo como que no quiero eso para Dios. Yo voy a construir un templo, un lugar para que Dios empiece a habitar allí en medio de nosotros, pero algo ya más estable, algo más firme. Y ahí viene lo del templo que está comenzando a hablar ahora el comienzo, el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén lo que pasa es que la diferencia con el tabernáculo es que el tabernáculo donde ellos iban andando en el desierto había que armar y desarmar, pero ahora David dice, no, nosotros no queremos que Dios venga y nos guíe solamente, sino que Dios se establezca, que permanezca ahí, y entonces ahí donde ¡pum! Se construye ese templo. Y entonces ahora acompáñenme al segundo libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Porque ahí hay una palabra que necesitamos nosotros dejar muy clara en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, verso 12. Porque hay una promesa que Dios le dice a David. Le dice, David, usted no lo va a construir, pero te voy a dejar una promesa. ¿Cuál es la promesa? Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es cuando él iba a morir. El día que David iba a morir, le dice Dios, cuando tú mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su... Diga conmigo, promesa. ¿Qué es lo que hay? Se construye el templo, pero acompáñeme al primer libro de Reyes. Aquí hay algo maravilloso que tiene que ver mucho con lo que hablamos antes. Primer libro de Reyes, salte usted al primer libro de Reyes, capítulo 8. En el primer libro de Reyes, verso 10 y 11 del capítulo 8, dice, cuando ya construyeron todo, cuando los sacerdotes salieron del santuario, primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 11, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube, la Shekinah, llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la gloria, de la nube, de la Shekinah, porque la gloria, y entonces aparece otra palabra, la Shekinah y el Kabod, que es la gloria de Jehová, ya ha llenado toda la casa. Salte al verso 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Son las palabras de Salomón. Recuerda el principio que vimos antes con el tabernáculo, que Dios pone a los israelitas a construir un tabernáculo y después de que lo hacen, el Señor lo llena, ¿se acuerda? Porque Dios no pone a hacer que hagamos, no nos pone a nosotros a hacer cosas en las cuales Él no quiere estar. Cuando nosotros trabajamos, hacemos algo sin Dios, somos unos religiosos. Y ese mismo principio se efectúa aquí también. Está todo organizado y ahora Dios dice, y lo voy a llenar. Y entonces está la Shekinah, que era, ¿se acuerda de la nube que había en el desierto, que iba guiando el pueblo por donde tenían que andar? Esa era la Shekinah. Ahora esa Shekinah se va a convertir en Kabod. ¿Y qué era el Kabod? Era el lugar donde esa columnita que usted pronto está viendo en esa imagen ahí, que representa la presencia de Dios y todo. Adentro, donde estaba el arca del pacto, allí había otra columna de nube, que era la Shekinah. Pero cuando llegaba y reposaba sobre los querubines del arca del pacto, allí cambiaba ese nombre y ahora se llama el Kabod, lo denso, lo pesado. Eso significa gloria, pesado, lo denso. Y ahí va a habitar Dios. Entonces ese tabernáculo, ese templo, a diferencia del otro, iba a un lugar donde iba a morar Dios permanentemente. Y hasta allí todo está bonito. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Vamos al Nuevo Testamento. Porque usted me puede decir, ay, pero eso es del Antiguo Testamento, y eso era para Israel, y para Salomón, y para el tiempo de los reyes. Primera carta de Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro. Diga conmigo, Dios habita
Más fuerte, dígalo. Dios habita, pero no es limitado. Eso es importante. Eso es una tensión teológica muy fuerte. Porque el hecho de que Dios esté en un lugar no lo limita el lugar. Por eso decía ahí, ¿cómo va a haber una casa que lo va a contener a usted? Si los cielos de los cielos nadie lo puede contener, ¿usted cómo va a habitar aquí? Ahora acompáñeme, primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 5. ¿Se acuerda cuando le hablé de la construcción del templo, que las piedras se fabricaron, se cortaron y se hicieron en las canteras y no en ese lugar? De hecho, ese lugar donde estaba el templo de Salomón es donde hoy está esto, ahí al ladito, en el mismo monte, ahí estaba eso, pero no nos adelantemos por ahora. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice, vosotros pues, nos va a empezar a comparar, ¿cómo? Ustedes como piedras vivas, sed como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Dígale a la persona que está a su lado, tú eres una casa espiritual. Dígale al que está atrás suyo, dígale, tú eres una casa espiritual, dígale. Una casa espiritual. Y esa casa espiritual hay que ¿qué? ¿Hay que qué? ¿Hay que qué? No, lo que vimos ahí, ¿hay que qué? Edificarla. Construirla, edificarla, claro que sí, hay que edificarla. Así que usted va a necesitar martillos, cinceles, serruchos, metros, una cantidad de cosas para poder construir. Vamos a la carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19, donde es otra frase que también nos dice Pablo en otro contexto, y vuelve y lo afirma. Ya lo leímos en el capítulo 3, pero ahora en el capítulo 6, verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mire, mi mamá cuando me decía una orden cuando yo era niño, había que hacerla. Pero si me lo decía 2 veces, eso ya era a otro nivel. Eso ya me decía, a veces me decía, que no tenga que repetirle. ¿A cuánto le pasó eso más o menos? Si Dios dice algo 2 veces, es porque eso ya tiene peso. Eso ya tiene. Y 2 veces nos dice que somos templo del Espíritu de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Debo avanzar, porque después de ese periodo hay un mensaje profético, hay algo que está latente ahí. Y entonces cuando usted va al libro de Samuel, capítulo 6, verso 17, vamos a ver cómo se estableció algo allí bien interesante. Capítulo 6, verso 17, el tabernáculo está ahí y David va a hacer algo improvisado. David dice, no, yo no puedo hacer esto, el arca del pacto está dando vueltas por allí, va a ser algo improvisado, y es algo que se llama como el tabernáculo de David. Y dice el verso 16, metieron pues el arca de David y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y hubo ofrendas de paz delante del Señor. Y ese lugar allí, latente, no era tan pomposo, no era como lo que él quería construir, algo grande, establecido, madera, con piedras, todo. Y Dios le dice, no, él hace algo provisional. Pero eso provisional que hace ahí tiene una repercusión profética muy especial. Porque si usted va al libro del profeta Amós, vamos al libro de Amós. Y aquí es donde vamos, abra su Biblia en Amós. Aquí es donde vamos a ver cuántos realmente conocen la Biblia. Dicen, ay, Amós, ¿eso qué es? Hay gente que no sabe que eso es un libro de la Biblia, no leen Amós. En Amós en el capítulo 9, hay una palabra profética que dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de... Mire, ese acto que fue algo insignificante, no tanta pompa, no tanta gloriosa, para Dios fue algo importantísimo, fue algo significativo. Y él dice, yo voy a levantar ese tabernáculo caído de David, y voy a cerrar los portillos, edificaré las ruinas. ¿Y eso cuándo se cumple? Eso que quedó en medio del desierto sin tanta pompa, ¿dónde se cumple eso? Porque si se cumplió lo del tabernáculo y lo del templo para decirnos que nosotros somos templo, eso también se tiene que cumplir. Y entonces vamos nosotros rápidamente al libro de Hechos de los Apóstoles, para que usted mire, porque es que no es solamente historia, esto no es solamente información, es ver el cumplimiento de lo que es el Antiguo Testamento en el Nuevo. Y en la primera carta, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, verso 16,
se toma esa memoria, se trae a memoria esa profecía que estaba en Amós. Y entonces dice allí, después de esto, Hechos capítulo 15, verso 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está ¿qué? En ruinas, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles, y eso es importante, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto es tan importante, porque lo que antes era solamente exclusivo para los judíos, para los hebreos, Dios dice, esto hay que ampliarlo. Yo tengo un proyecto y tengo un plan, no solamente para un linaje, sino para todas las naciones de la. Aleluya. ¿Y ese quiénes somos? Diga la iglesia del Señor. ¿Quiénes somos? No importa si es blanco, negro, grande, fuerte, pequeño, hombre, mujer. No importa si es palestino, no importa si es de Irán, no importa si es ruso, no importa. Hay un plan con ellos. Ninguno dijo amén. No es solamente con nosotros, no es solamente con los latinos que tenemos el swing y el sabor, es con toda la tierra. Pero ¿sabe que hasta aquí quedaría el mensaje incompleto? Porque esto tiene una trayectoria mucho más fuerte. Y ya me preparo entonces para la aproximación del vuelo. Vamos a buscar la pista de aterrizaje. Para aterrizar. Juan, acompáñeme al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Juan. Capítulo 1 de Juan. Del Evangelio. Verso 14. Verso 14. Importantísimo este texto. Dice: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Se hizo, se edificó, se fabricó, se hizo carne. Y habitó. Una palabra que podríamos utilizar ahí es tabernaculizó. Se hizo en medio de nosotros, habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria, porque es que templo sin gloria no es un edificio más. Dígame. Por más pomposo, hay catedrales que he visto en diferentes lugares. Aquí en Estados Unidos hay una catedral que es hecha de cristal. Yo todavía no he ido por allá. De cristal, eso es algo pomposo. En Inglaterra hay unas catedrales, pero si Dios no está ahí, no es sino un edificio más. Y una vida que diga que es cristiana sin Cristo no es sino un muñequito más de carne y hueso. Ya hay una diferencia entre ser cristiano y estar en Cristo. Hay una gran diferencia. Porque hay algunos que nominalmente dicen que son seguidores de Cristo, pero Cristo no está en ellos. Y es muy diferente. ¿Se acuerda que le dije que hay momentos de turbulencia? Esto apenas está empezando el avioncito a moverse. Y entonces dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad entre nosotros. Y si usted salta al capítulo 2, verso 19 del mismo evangelio, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. ¿Tú cómo vas a hacer en 3 días? ¿Lo vas a levantar en 3 días? Mas él hablaba del templo, de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que lo que él estaba hablando no era solamente de su templo, sino de su cuerpo, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces vemos que Jesús es el tabernáculo, Jesús es el templo, Jesús es la presencia de Dios encarnada. Y si usted va a Efesios capítulo 2, verso 19, que ya lo leímos, Pablo nos decía: edificados
sobre el fundamento que es Jesucristo, en quien todo el edificio crece. Y entendemos entonces ahora que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero ahora sí, acompáñenme a la segunda la carta a los Corintios. Ese sí va a pedir que lo busque, por favor. Segunda carta a los Corintios 6:16. Segunda a los Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo, qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que Cristo es ese templo, todo apunta hacia Él. La iglesia es el lugar donde Él mora. Pero note a la historia ahí, porque si usted mira los tiempos futuros, la consumación de todo, y va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, capítulo 21, verso 3, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Póngase de pie, por favor, y queremos finalizar esto. Mire, no estamos hablando de simbologías. Esto no es un símbolo. Quiero decirle que lo que estamos hablando, no estamos hablando de una estructura arquitectónica. Estamos hablando de Dios como está hablando plenamente. Y si nosotros vamos a resumir eso, esa imagen allí le va a resumir lo que podemos hablar. La diseñé para usted. Cuando nosotros miramos el tabernáculo, es el lugar donde Dios iba a habitar en medio de ellos. Diga conmigo: en medio de. ¿Dónde iba a habitar Dios? En medio de ellos. Pero después Dios dijo: vamos a levantar un templo. Cuando estamos hablando del templo, ya Dios no solamente iba a habitar en medio de ellos, sino que Dios iba a habitar de manera estable con ellos. Pero después hablamos de un tabernáculo de David, donde ahora lo que vamos a ver es que Dios va a permitirnos a nosotros tener un acceso de adoración y de comunión continua con Él. Es donde se abre esa brecha. Y ya usted lo entendió. Pero también vimos ahora que Cristo es el verdadero templo. Es ahora Dios habitando entre nosotros. Ya no en medio, ya no en manera estable, ya no hay acceso solamente, sino que Él está habitando entre nosotros. Y luego hablamos de la iglesia, que es nuestro papel. Y en la iglesia nosotros entonces entendemos que es que Dios habita en nosotros. Y para los tiempos finales, en la nueva creación, Dios va a habitar con nosotros plenamente. Gloria a Dios. Mire, Dios no estaba interesado en construir edificios. Él lo que estaba era preparando un pueblo donde Él pudiera habitar. Y para ello tenía que edificarlo. Por eso el tema de esta enseñanza que vamos a ver durante los próximos domingos, si el Señor nos permite, va a ser este tema: fundamentos antes que alturas. ¿Cómo se llama el tema? Mire, le animo que no se pierda ninguno. Y si se pierde alguno por X motivo, vaya rápidamente al YouTube y todo, busque la enseñanza. Porque mi compromiso es ayudarle a la iglesia a edificar y poner los fundamentos de nuestra vida. ¿Le interesa el tema o no le interesa? Va a estar muy bueno. No falte usted, y si puede, invite a alguien. Invite a alguien. Vamos a hablar de fundamentos de la doctrina cristiana. Vamos a hablar de conceptos, vamos a hablar de doctrina como usted no se imagina, y vamos a romper unos esquemas que religiosamente se nos han metido. Levante sus manos al cielo para salir.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.